Para dar inicio pues, a esta exposición, primero que nada debemos saber que las tecnologías de información y comunicación han jugado un papel súper importante en la actualidad. ¿Y por qué? Pues muy fácil podemos contestar esa pregunta. Porque nos han ayudado muchísimo en la realización de ciertas tareas o actividades que vienen siendo del ámbito académico, del ámbito laboral, puede ser. Y pues en otras actividades que podemos hacer pues hincapié, algún ejemplo, bien dirigiendo la compra y venta de productos en línea. Sin más que decir, doy paso a la primera parte de pues esa exposición. Bueno, primero esta parte es un reto educativo que básicamente consta de 3 preguntas. La primera es ¿qué entendemos por red de computadoras? Básicamente pues es un sistema de dispositivos, ya sea conectados por cable o inalámbricamente, que buscan compartir información o compartir recursos. La segunda es ¿qué tipos de redes o computadoras de conoces? Pues yo no conocía como tal muchas, pero una de las más conocidas es la PAN, que es un sistema de red cercana al usuario, donde básicamente dentro de cierta área, ciertos dispositivos puedes compartir información de ciertas aplicaciones. Y la tercera es ¿cuál crees que sea la función práctica de ese tipo de redes? Pues sobre todo compartir información de manera sencilla, eficaz y pues rápida. Gran ejemplo sería pues que varias computadoras pueden usar una sola misma impresora. Se le llama red a cualquier sistema de comunicación capaz de soportar múltiples usuarios. Una red de computadoras se refiere a dispositivos computacionales interconectados entre sí que pueden intercambiar recursos e información. Estos están conectados físicamente mediante un cable o en caso de redes inalámbricas pueden estar conectadas mediante el Wi-Fi. En un principio, las redes de computadora tenían un uso militar. Sin embargo, en la actualidad han tomado fuerza y se ocupan en ámbitos escolares y también en ámbitos empresariales. El modelo OSI, por sus siglas en inglés, Open System Interconnection o Sistema de Interconexión de Datos, es un modelo creado y propuesto en 1984 por la Organización de Estándares Internacionales, la ISO. Este modelo en sus inicios buscaba estandarizar cómo fue que se implementaron las redes de computadores y asimismo entender el funcionamiento de cómo estaban constituidos los equipos y los dispositivos que se usaban en esos momentos y que se han usado hasta ahora. La búsqueda de la estandarización ha permitido que los administradores de las redes creen una infraestructura de acuerdo a sus propias necesidades y al mismo tiempo permitir que otro tipo de redes se contacten entre ellas, sin importar qué tipo de red se usa. El modelo OSI es una capa de arquitectura la cual está constituida de 7 capas desde la más alta hasta la más baja. La capa 7 es la capa de aplicación, es el nivel más alto en el modelo OSI. Esta capa brinda servicios al usuario. En esta se encuentran aplicaciones de usuarios tales como navegadores web o clientes de correo electrónico, los cuales permiten la interacción con la red y el acceso a recursos y servicios. Esta capa facilita la comunicación entre la red y el usuario, proporcionando interfaz para acceder a servicios y aplicaciones. Esta es la capa más cercana al usuario final. La capa 6 de representación, como su nombre lo indica, se ocupa de la representación de la información, lo cual quiere decir que se ocupa de su traducción, garantizando que los datos recibidos en cualquier extremo de la red sean completamente reconocibles sin que importe el tipo de sistema empleado. Es la primera capa que se ocupa del contenido de la transmisión, permite el cifrado, la decodificación de los datos, así como su comprensión, su adecuación a la máquina que los recibe, ya sea una computadora, una tableta o un celular. Bueno, yo les hablaré sobre las capas 5 y 4 de las 7 capas del modelo OSI. Como bien sabrán, para comunicarse entre dos dispositivos, primero se debe abrir una sesión en una aplicación. Cada sesión es única para cada usuario y esta se identifica en el servidor remoto. Para que se lleguen a mandar información entre sí, se debe de mantener la sesión abierta un tiempo considerable o suficiente como para que se logre mandar todo esto. Cuando se mandan grandes cantidades de datos, como por un ejemplo sería 10 megabytes, tienes que esperar a que se lleguen a mandar, pero si no es el caso,
tú te sales y se llegan a descargar 5 megabytes. Al momento de reingresar otra vez a la sesión o a la aplicación, se descargan los 5 megabytes restantes, ya no los 10. Esto es para ser más eficientes a la hora de descargar y no malgastar recursos. Esta transferencia hace que la comunicación sea más eficiente en lugar de desperdiciar recursos y volver a empezar la descarga de nuevo. Bueno, y para terminar, la capa 4 de transporte. En esta capa se garantiza la entrega confiable y ordenada del paquete de datos, independientemente de la complejidad de la red. Su principal objetivo es agregar control de flujo y control de errores para asegurar los datos que no se pierdan ni se corrompan durante la transmisión. Aquí se encuentran algunos protocolos de la red, como son el FTP, el UDP, el CMTP o el protocolo TCP/IP. Este último garantiza la entrega secuencial y confiable de datos. Esto sería todo. Capa 2 y 3. Enlace de datos y red. En la capa 2, los enlaces de datos se encuentran encima de la capa física. Y principalmente se centra en la comunicación que hay entre dispositivos que están directamente conectados a través de una misma red. Y estos datos se organizan en tramas, añadiendo direccionamientos físicos, los cuales sirven para que estos dispositivos sepan cómo llegar a su destino. Capa de la red. Esta permite que los datos atraviesen distintos tipos de redes que están interconectadas entre sí y están dirigidas hacia un destino que está lejos. En la red existe el enrutamiento, el cual consiste en encontrar un camino que conecte una red con otra mediante computadoras que son especializadas y que reciben y envían paquetes de red. Ahora bien, el direccionamiento es el que contiene la información necesaria para poder enviar esos paquetes IP desde el dispositivo de origen hasta el destinatario. Yo les voy a hablar acerca de la capa 1, que es la capa física del modelo OSI. Se encarga del medio de comunicación físico, es decir, de todo lo que usamos para transmitir los datos entre los dispositivos, o sea, de un dispositivo a otro. Más que nada les hablaré de cómo viaja esta información. Por ejemplo, los datos viajan como señales eléctricas, ópticas o electromagnéticas y lo hacen a través de canales físicos, como son los cables de cobre, los cables de fibra óptica o incluso de forma inalámbrica. La capa física también se relaciona con tecnologías como Bluetooth, NFC, que permiten la comunicación entre dispositivos cercanos. La capa física se enfoca en definir estándares y métricas, como la velocidad de transmisión, los voltajes, el tipo de conector y el tamaño del cable, entre otros. Bueno, en resumen, sin esta capa, los datos simplemente no podrían moverse físicamente de un dispositivo a otro. Esta capa es fundamental para asegurar que la comunicación digital ocurra de forma correcta y eficiente. Los nodos de red pueden ser un equipo de comunicación de datos, por ejemplo, un módem, un concentrador o un conmutador. Los nodos de red se definen como cualquier dispositivo que esté conectado a una red, ya sea una red doméstica, una red de área extensa o una red local. Los nodos de estructura de datos, pues en esta se almacena información de una forma organizada para tener una recuperación de datos. La organización puede ser de una secuencia lineal, jerárquica o una red de elementos interconectados en un gráfico. Los nodos tienen una serie de protocolos en la que les dictan cómo van a desempaquetar los datos para poder recibirla y cómo la van a empaquetar para poder también enviarla. Hola, a mí me toca hablar sobre la estructura de datos en redes. Y la estructura de datos en redes se refiere a la forma en cómo se manejan y se organizan los datos que circulan a través de una red de computadoras. En otras palabras, se refiere como a una tipo de organización que nos ayuda a que se manejen correctamente los datos que viajan por la red sin perderse ni desordenarse. Un ejemplo de ello son las tablas de enrutamiento. Estas guardan información sobre las rutas que deben seguir los paquetes para poder llegar a su destino. Un ejemplo podría ser el cable de la fibra óptica que va al router. Por último tenemos a los buffers. Estas son zonas de memoria que almacenan temporalmente datos
para que posteriormente sean enviadas o recibidas. Y un ejemplo podría ser cuando vemos un video en línea. El buffer guarda unos segundos del video por adelantado para así poder evitar que se congele. Las siguientes son las colas. Estas organizan el paquete de datos como llegan y pues asimismo las procesan uno por uno. ¿Por qué son importantes? Son importantes porque nos permiten que las redes funcionen de maneras fluidas y evitando pérdida de datos y pues asimismo asegurando que la información llegue a su destino final. Una vez que nosotros tenemos definido qué es el sistema TCP/IP, que significa Protocolo de Control de Transmisión, TCP/IP, Protocolo de Internet, vamos a definir que este sistema tiene 4 capas. Estas 4 capas funcionan en conjunto para poder distribuir bien los datos. Y a continuación vamos a definir cada una. Como primer capa tenemos el acceso a la red. Esta capa, también llamada capa de enlace, es la que nosotros nos ayuda a recibir y enviar datos. Básicamente relaciona el hardware, así como los cables de internet, con el envío y la recepción de datos. Tenemos como segunda capa el internet. Se encarga de que se distribuyan los datos y sobre todo se encarga de que lleguen con bien a su destino. Tenemos tercer capa, el transporte. El transporte básicamente se encarga de lo que es la distribución de el internet, de los datos del internet, y básicamente controla la velocidad a que debe llegar, cómo debe llegar y que llegue con bien. Y por último tenemos la capa de las aplicaciones. Esta capa ya es cuando se le da, vamos a decir, una asesoría a lo que son las aplicaciones de mensajería, como son los correos electrónicos, recepción de datos, mensajes y sobre todas aquellas variaciones que tienen para poder llegar a enviar los datos. Al hablar de arquitectura nos referimos al diseño de red. Esta abarca desde la función de los nodos hasta el tipo de cableado que ésta tiene. Esta define su tamaño y ancho de banda, su topología, su rendimiento, la seguridad de red, entre otras cosas. Cada tipo de red tiene una estructura específica, ya que esta define sus procesos y sus conexiones. Para clasificar los tipos de red son dependiendo del área que esta abarque. Los primeros son la PAN, que sería la red personal area network. Esta es perfecta para conexiones de corto alcance, para conectar dispositivos electrónicos dentro de un área cercana. Un ejemplo muy simple sería conectar tu impresora a tu PC o laptop. De ahí sigue la LAN, Local Area Network, que esté dentro de una área geográfica limitada, como una casa, una escuela o un edificio. Y esta se utiliza para compartir recursos entre dispositivos conectados a la red, como impresoras o escáneres. ¿Qué es una red MAN? Es una red de alta velocidad que conecta múltiples redes locales dentro de una ciudad. Abarca de 1 a 100 kilómetros, siendo más extensa que una LAN, pero más limitada que una WAN. Tiene varias desventajas como el costo de implementación, requiere personal capacitado para su mantenimiento y su administración, y aunque sean redes robustas, con un fallo suelen afectar a toda la red. Ahora vamos a hablar sobre redes WAN, o también conocidas como redes de área extendida.
Esta red enlaza varias redes LAN y WAN. Es la red más extensa que nos ayuda a conectar varias redes LAN que estén muy distanciadas geográficamente. Para conectarlas pueden utilizar fibra óptica, satélites, cable o incluso redes móviles. Existen otros tipos de redes como redes privadas o redes generativas antagónicas que sirven más que nada para generar o intercambiar datos o información.